Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como anunciamos ya tenemos en otro set al profesor Juan Valdés, quien es presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana y además presidente o coordinador general del Observatorio Educativo. Con el señor Valdés vamos a hablar de un tema nodal, neurálgico, fundamental en todas las sociedades del mundo, que es el tema educativo. Varias veces hemos conversado con él sobre este tema, pero en este preciso momento que ya para el próximo 20 de este mes de septiembre, pues formalmente iniciará el nuevo año escolar 2021-2022, es pertinente conversar con él y pasar balance a lo que él entiende será este nuevo año, y más aún con la premisa de que el ministro dijo en estos días recientemente de que nuestros bachilleres van a salir técnicos con calidad para poder llegar a una fuente de trabajo inmediatamente culmine el bachillerato, y sobre todo se habló de incursionar en las artes y que los mismos también saldrán bilingües. Vamos a que el profesor Juan Valdés nos diga si todo esto se puede hacer en el gobierno del cambio. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por recibirme. Pues bien, el tema educativo es esencial para la República Dominicana. Nuestro país arrastra una deuda de 20 años de atraso en educación. Hemos pasado ya 8 años de expendio del 4% del PIB para la educación y no hemos avanzado. Eso nos dice que a partir del próximo año escolar, cuando ya intentamos volver a la presencialidad en la escuela, debemos estar seguros de que todas las medidas que se tomen sean científicamente, sistémicamente certeras. Nosotros en el Observatorio Educativo y en la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana hemos siempre insistido en que la educación es una ciencia y que las decisiones sobre educación no deben ser simplemente coyunturales ni transitorias, sino que deben basarse en lo que es científicamente posible. En tal sentido, nosotros hemos presentado, como los especialistas del área de lenguas extranjeras en República Dominicana, una propuesta al Ministerio de Educación que es el producto de más de 14 años de investigación, pilotos, pruebas y de experiencias formando a los docentes de todo el país en el área de lenguas extranjeras para poder de verdad iniciar el camino hacia el bilingüismo en la educación pública. Pero no podemos olvidar la naturaleza del lenguaje y la naturaleza del aprendizaje, Giovanni. Todos tenemos aspiraciones de que los niños puedan aprender inglés en la escuela, pero lo que te demuestra la investigación científica y los pilotos que se han hecho en más de 10 países de Latinoamérica es que esto no se logra de manera intensiva. Nosotros hemos escuchado a las autoridades decir en esa semana que se intentará iniciar un programa de inglés intensivo en 5º y 6º grado como parte de las propuestas que se tienen, y basados en la investigación científica y en el escrutinio técnico de lo que es posible lograr, entendemos que esa no es la medida más acertada. Nuestro país cuenta con más de una década de trabajo, de formación docente, de investigación, y la propuesta que hemos presentado al gobierno dominicano cuenta con el apoyo de los docentes, de los técnicos de lenguas extranjeras y de toda la familia dominicana. A mí me preocupa algo. A mí me ha tocado, en más de 5 países de Latinoamérica, evaluar los proyectos de bilingüismo que se han prometido a países como Chile, Uruguay, Colombia, Panamá y Perú. Gobiernos que han prometido a los pueblos que los niños van a salir bilingües de la escuela, que van a aprender inglés, y todos han fracasado. ¿Por qué han fracasado? Porque no han entendido la naturaleza de la escolarización y el aprendizaje de una segunda lengua en la escuela. Un programa de aprendizaje y de enseñanza de inglés en la escuela nunca puede ser similar al de un instituto o una escuela de idiomas, donde hay, sí, programas intensivos de inglés, pero los niños van a esos institutos solamente a estudiar inglés. Hay que recordar que este país arrastra ya 2 años pasados afectados por la pandemia con un déficit promedio en contenido e indicadores superior al 30%. O sea, que lo pertinente no puede ser, a partir de ese venidero año escolar, enfocarse en 5º y 6º de secundaria en un aprendizaje intensivo de inglés, porque primeramente científicamente eso no es posible. O sea, el lenguaje no se adquiere con 8 horas semanales de inglés en 2 años, no para los fines
que tiene el currículo dominicano, que es llegar por lo menos a un nivel B1 de competencia lingüística en las referencias de lenguas del marco común europeo. Y hay que recordar que nuestro país ya tiene en el MESIT un programa intensivo de inglés para los bachilleres recién salidos de la escuela que desean aprender inglés de manera inmediata. O sea, no podemos tener dos programas, el mismo programa en educación superior y en la escuela pública, porque la escuela pública tiene muchísimos otros factores a los cuales se debe prestar atención seria. Hay que entender también quiénes son nuestros estudiantes de las escuelas públicas, que no son los estudiantes de un instituto ni de una escuela de idiomas. Hay que entender que un joven de sexto de secundaria en lo que se enfoca es en prepararse para las pruebas nacionales y no va a estar dedicado a tomar un programa de inglés intensivo sabiendo que tiene pruebas nacionales. Los que somos directores de escuelas y los que tenemos décadas enseñando inglés en las escuelas, sabemos que el quinto y sexto grado de secundaria no son los grados más prioritarios para el aprendizaje de inglés porque ellos ya salen de la escuela. Y para eso el Estado ya tiene un inglés por inmersión, que es un programa intensivo. O sea que estaríamos duplicando un gasto innecesariamente. Además, en términos técnicos hay que entender que los docentes de inglés de las escuelas públicas, aunque hay un horario hasta las 4 de la tarde, ya tienen sus horarios de clases llenos. Los docentes de inglés no tienen espacio para estar dando clases extras en las escuelas públicas. De hecho, hay un déficit de miles de docentes de inglés en el país y a pesar de que hay un concurso que ya se va a iniciar, esto tomará tiempo para suplirlo. Entonces, nosotros queremos hacer un llamado a mi querido amigo el doctor Roberto Fulcar, ministro de Educación, y al presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, que yo sé que ambos tienen las mejores intenciones para que mejore la educación de este país y que tienen la misma visión que tenemos nosotros de lograr una República Dominicana bilingüe, a que por favor se preste atención a la investigación científica y educativa y que se valore el trabajo que hemos hecho los especialistas del área por más de una década al respecto. Quienes estamos abogando por esto hace una década somos los docentes realmente y somos los que hemos presentado una propuesta. No podemos ahora improvisar con una propuesta de inglés intensivo que no es viable, ¿eh? Técnicamente eso no va a dar los resultados que uno esperaría, y tampoco podemos decepcionar a los miles de docentes que han estado preparándose y abogando porque realmente iniciemos un programa de inglés en las escuelas públicas que funcione. Además, señores, el inglés se da en 9 grados de escolaridad, desde cuarto de primaria hasta sexto de secundaria. El esfuerzo no puede estar en los 2 últimos grados, cuando la ciencia y la investigación científica te explica que desde primaria es el mejor momento para enfocarse y centrarse. Entonces no podemos abandonar 7 grados que debe garantizársele el aprendizaje de inglés para enfocarnos solamente en los 2 últimos grados. Y nosotros tenemos toda la investigación que sustenta que eso no funcionaría. Profesor, ya usted tiene bastante experiencia, recursos, tiempos de investigación, presentación de propuestas al Ministerio de Educación de la República Dominicana, a los diferentes ministros que han pasado en los últimos 10 años. Y evidentemente no ha habido una correspondencia. Si bien no le han dicho que no, tampoco han hecho que sí. ¿Qué influye en el ministerio para que no se tome una decisión de diseñar una política de educación bilingüe en la República Dominicana? Porque a veces uno tiene la sensación que la enseñanza del idioma inglés, porque a veces cuando hablamos de bilingüismo lo enfocamos mucho en el inglés, tiene sus razones, sí, pero se ve como un negocio. Fíjese que aquí hay cualquier cantidad de institutos especializados en idiomas, mentira, en inglés, no en idiomas, en inglés. Es que el inglés es el idioma más hablado en el mundo. ¿Influye de alguna manera esa situación en la toma de decisión? Mira, aquí hay un tema y es que el bilingüismo está asociado al elitismo en la República Dominicana. Aquí quienes aprenden inglés en la escuela es básicamente los hijos de las familias de élite. Entonces, tradicionalmente hay hasta un rechazo a creer que es posible aprender inglés en la escuela.
También tú tienes el hecho de que aquí las escuelas de idiomas, como tú dices, lo que más enseñan es inglés, pero el hecho de que se aprenda inglés en la escuela no va a eliminar los institutos de inglés. Por el contrario, los institutos lo que harían sería elevar el nivel de inglés que enseñan, porque el problema es que aquí, una materia que tiene 60 años dándose en la escuela oficialmente, la gente termina la escuela y tiene que ir a un instituto. En lugar de ir a perfeccionar, lo que tiene que ir es a aprender desde cero el idioma inglés. Entonces, hay que entender, señores, sinceramente, y hay que valorar y respetar el esfuerzo y el trabajo de los especialistas de la República Dominicana, que hemos pasado décadas abogando porque se aprenda inglés en la escuela y que tenemos una propuesta que no es improvisada. Mira, la propuesta nuestra tiene un enfoque centrada en el desarrollo profesional docente, y es lo que nosotros hemos llamado una estrategia de formación docente continua situada. Y nuestra propuesta fue presentada al Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAN, que es la institución a través de la cual se ejecutaría, porque es una estrategia que no es simplemente enseñanza de inglés aislada, es una estrategia que implica a la familia, a la gestión educativa, a la formación docente, a la formación en acompañamiento y supervisión educativa, a la evaluación de los aprendizajes y a la certificación internacional de todo el cuerpo docente y de supervisión que acompaña la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Entonces, esto es lo que se llama una estrategia estructural e integral y holística ecosistémica. ¿Qué es lo que prueba la ciencia? Aquí ningún instituto, yo lo voy a decir claramente, ninguna escuela de idiomas, ningún instituto de este país, por más moderno que sea, tiene ninguna experiencia en enseñanza y aprendizaje de inglés en escuelas públicas. Y a mí cuando escucho programas intensivos de inglés en la escuela, lo que me suena es a emular un programa de un instituto, que yo tengo más de 30 años trabajando y dirigiendo institutos, y te puedo decir que son dos mundos totalmente distintos. Aquí no se puede tampoco abandonar los 9 grados que por derecho tienen realmente un derecho adquirido, valga la redundancia, de aprender una asignatura que es oficial en el currículo hace 60 años. Y creo que hay espacio para todo. Si se quiere hacer un programa intensivo y se quiere aventurar y probar con eso, bueno, pues que lo hagan. Pero no pueden abandonar los grados del nivel primario, ni el primer ciclo del nivel secundario, sabiendo que hace más de 10 meses, y quiero que todo el pueblo dominicano sepa esto, hace más de 10 meses que la propuesta que nosotros hemos presentado al Estado Dominicano fue evaluada y aprobada técnicamente por la institución que le corresponde como estrategia de formación docente continua. Y nosotros, si ya tenemos 10 meses con una propuesta evaluada y valorada, que se basa en la investigación científica de qué funciona y qué no, ¿por qué no pueden coexistir en el sistema educativo dos propuestas? Una como la que se quiere hacer, que tiene un carácter de inmediatez y cortoplacismo, y otra que es para transformar permanentemente y continuamente el sistema de 4 a 9 años. Pero perdón, profesor, yo creo que eso puede integrarse, porque podemos hacer y agarrar 2 regionales y hacer un programa piloto con 2 regionales del país y comenzar a aplicar esa propuesta que usted tiene y que ya fue evaluada por el organismo competente que es adscrito al Ministerio de Educación. Y que no es solo eso, nosotros somos la única institución que ya realizó en este país durante 3 años un piloto exitoso en cientos de escuelas, con decenas de miles de estudiantes, y que hay un estudio titulado ¿Por qué no se aprende inglés en las escuelas públicas dominicanas?, que se basó en esa experiencia. Quienes están proponiendo un programa de inglés intensivo en este país no tienen ninguna experiencia en la enseñanza-aprendizaje de inglés en las escuelas públicas, ni cuentan con ninguna investigación educativa que sustente esta propuesta, científicamente validada. Nosotros, en contraste, lo que tenemos es más de una década de investigación. O sea, señores, la educación es una ciencia. No puede ser el criterio del momento el que prime acá, porque estamos hablando del bienestar de millones de niños y del futuro de nuestro país. Y yo insisto, tal y como tú dices, como académico yo no creo en programas pilotos, porque los programas pilotos son pruebas, y aquí no hay nada que probar. Aquí hay un currículo diseñado, y lo que hay es que lograr que se den las condiciones efectivas desde el punto de vista docente, estudiantil, de gestión de centro, de evaluación de los aprendizajes, de acompañamiento y de supervisión, de evaluación también,
para ejecutar ese currículo. Y es lo que ha demostrado la investigación. Ya tenemos más de 10 países documentados en Latinoamérica que han fracasado tratando de hacer esto. Entonces, nosotros hacemos un llamado nuevamente al doctor Roberto Fulcar, ministro de Educación, a nuestro presidente Luis Abinader. La Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana apostó a un cambio y apoyó ese cambio. Y nosotros esperamos que a partir de este año escolar realmente sea el criterio técnico científico el que prime. Y no se puede aquí abandonar al profesor y dejarlo al margen de una decisión tan seria como esta, porque los docentes de la República Dominicana lo que apoyan es la estrategia que nosotros hemos presentado al Estado. Y todos los que trabajamos en escuelas sabemos qué es lo que científicamente es alcanzable y lograble. El criterio lamentablemente no puede ser el cortoplacismo, no puede ser la inmediatez, porque para eso ya el Estado tiene un programa intensivo de inglés al salir de la escuela que es impartido por el MESID. Y lo que debemos apostar es a la mejora permanente y constante sin alterar el currículo que ya tenemos, que es otro gran problema, Giovanni. Sí, pero ese tema me gustaría tratarlo después de la pausa. Ya en esta parte hemos abordado la parte del bilingüismo. Me gustaría que luego de la pausa hablemos un poquito de la educación en sentido general, porque la República Dominicana no tiene los estándares a nivel de comprensión, de lectura, matemática, otras materias que se evalúan, porque no estamos a la par de otros países y seguimos con esas debilidades, a pesar de que se está invirtiendo el 4% del Producto Interno Bruto en materia educativa y seguimos prácticamente en el mismo lugar. Señores, vamos a seguir conversando con el profesor Juan Valdés, presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana, luego de la pausa. Continuamos con Cerrando la Noche, es interesante conversación con el profesor Juan Valdés, que antes de irnos a la pausa hablaba de la necesidad de incorporar de manera diferente, más sistemática, el tema del bilingüismo en la República Dominicana, sobre todo enfocado en inglés. Y creo que le quedó un aspecto pendiente por precisar de ese tema. Sí, Junior, lo que yo decía al finalizar la sección anterior es que cualquier intento que nosotros hagamos en el país de lograr el bilingüismo en la escuela pública debe ser dentro de la estructura del currículo establecido. En tal sentido, lo que se ha comentado a la prensa de hacer un programa intensivo de inglés es una distorsión del currículo que lo que hace es entonces sacar tiempo que debe dedicarse a otras áreas para entonces tratar de enseñar inglés intensivamente. Si nosotros seguimos con propuestas que son básicamente coyunturales y microprogramas que están fuera de la estructura curricular, entonces nunca vamos a lograr que el currículo dominicano se ejecute como manda la ley. Y a eso es lo que apostamos nosotros. La solución al aprendizaje de inglés en la escuela pública tiene que ser, en conclusión, dentro del marco del currículo ya establecido, con los años establecidos y con las horas establecidas. Y hacerlo fuera de ahí no es mejorar la calidad educativa de este país. Evidentemente que hay una deuda pendiente en la República Dominicana. El tema del bilingüismo es parte del proceso de mejora, pero no implica necesariamente mejorar la calidad de la educación en el país. Y de este tema, yo pienso que hay que seguir insistiendo en cuáles son, digamos, los factores que deben incidir, porque hay métodos científicamente establecidos, que la República Dominicana lo conoce muy bien, pero aún así tenemos el método, los recursos, porque ahora no nos pueden hablar que hace falta recursos para mejorar la educación, no nos pueden hablar de eso. Siendo así, doctor, ¿cuáles son, qué nos falta como país, tanto al ministerio, al personal docente, al sujeto activo de la educación, el estudiantado, y a la sociedad dominicana para mejorar sustancialmente nuestro contenido y la calidad educativa
en el país. En sentido general, profesor, no el inglés, sentido general. No, Claro. ya no fuimos general. Ya lo del inglés es una parte. Claro. Te voy a explicar algo. El tema es que tenemos varios factores que son los que determinan la calidad educativa. El docente es un factor que solamente incide en el 30% de los factores asociados a la calidad. Y a veces en este país todo lo culpan y todo se centra en que quizás alegan no tenemos los mejores docentes. Pero eso conceptualmente no es acertado. 30%. No más de un 30%. ¿Quién? Quedan 70 todavía. Claro, ahí vamos a entrar. Quienes deseen verificar eso, les exhorto a que lean los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, donde están los 13 factores que determinan la calidad educativa en la República Dominicana. Entonces, empezando por el docente, que es el 30% apenas, entonces aquí tú ves que todos los estudios y todas las investigaciones y todos los programas donde solo se enfocan es en el docente. Y hay que entender que el docente no mejora de forma volitiva, no es un tema de voluntad. Al docente lo mejora el sistema. La realidad es que la calidad del docente es directamente proporcional a la calidad del sistema en que trabaja. No es al revés como mucha gente ha querido promover y decir. Los otros factores tienen que ver con la política educativa, Junior. Lamentablemente aquí no ha habido coherencia. Aquí, después de la aprobación del 4%, hemos tenido 4 ministros de educación. Y cada ministro, en lugar de dar continuidad a las políticas establecidas, ha venido con su propia receta. Entonces tú no haces nada con tener los fondos si cada ministro que llega al Ministerio de Educación entiende que las cosas deben hacerse distintas, por un lado. Aquí a este gobierno no se le puede decir eso porque este gobierno apenas comienza y no se le puede evaluar todavía sin haberle dejado actuar. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Pero en los gobiernos anteriores, aquí tuvimos un ministro que fue un abogado, otro que fue un arquitecto y otro que fue un contador. O sea, y no había continuidad en las políticas ya establecidas para empezar. Ahora que tenemos un ministro que tiene un doctorado en educación, nosotros lo que esperamos es que las decisiones que se tomen sí sean científicas y técnicas, que es aquello por lo cual nosotros votamos y a lo que apostamos. Entonces, la política socioeducativa, la incoherencia entre lo planificado y lo ejecutado es gran parte del problema. El otro problema está en que nunca en este país se han creado, reitero, las condiciones efectivas para ejecutar el currículo que se diseñó. Por ejemplo, en términos de infraestructura escolar, el aprendizaje se da en un ambiente de aprendizaje. Y si ese ambiente no es conducente al aprendizaje, entonces no hay calidad educativa. Y aquí la infraestructura escolar ha sido un déficit continuo. Los recursos para el aprendizaje. Aquí se aprobó un nuevo currículo, Junior, en el 2012, pero al día de hoy nunca se ha entregado a los estudiantes los recursos para el aprendizaje adecuados a ese currículo. Entonces aquí tú no puedes evaluar el 4% en términos de aprendizaje, porque es que ni siquiera eso se trabajó. El otro tema aquí ya es de control de calidad, de supervisión, acompañamiento, seguimiento, monitoreo y remediación. Si no hay una estrategia y un sistema que sea coherente y eficiente para dar seguimiento a la ejecución curricular, no vamos a lograr calidad educativa. Entonces, el tema es que la educación es un constructo holístico y simultáneo, que es otra cosa que no hemos entendido acá. Aquí la educación todavía funciona en un paradigma fragmentario, donde la formación docente, el diseño curricular, la ejecución en las escuelas, la familia, la gestión educativa, la gestión ministerial, cada una funciona de manera separada, en lugar de estar integrada y coherentemente. La gestión ministerial tiene mucho que ver con esto, porque por ejemplo aquí tú quieres que una escuela comience a funcionar mejor, por lo menos debes de recibir fondos para hacerlo, que son los fondos de la descentralización, que aquí por años eso en lugar de ir aumentando fue disminuyendo y a eso hemos apostado. Pero lo tenemos actualmente los fondos para cada escuela de forma Los fondos siempre han estado ahí, pero su manejo se ha centralizado en el Ministerio de Educación en lugar de obedecer y cumplir la ley que te dice que los centros educativos deben tener una junta de centro formada con todos sus componentes y que se debe pasar los recursos a los centros para resolver problemas tan sencillos como el mantenimiento. Las escuelas aquí están deterioradas, déjenme decirles, porque en lugar de pasar a los centros en los últimos 20 años los fondos que manda la ley,
Los fondos siempre se centraron y se concentraron en la sede central del Ministerio de Educación, a pesar de que la ley te manda a transferir a los centros los fondos que les corresponden. Profesor Valdés, pero es una incoherencia porque el ministro dijo en esta semana que cada centro, dentro del currículum, tendrá la libertad de asumir algunas materias o variar lo que es el currículum sin desformarlo para beneficio de los estudiantes. No, lo que el ministro ha dicho es lo correcto. Él aspira a que a partir de ahora la descentralización sea una realidad. Yo me refiero a lo que nunca se ha hecho y a lo que nosotros esperamos que se haga a partir de ahora. Y a corregir lo que está mal. Correcto, porque eso es parte. O sea, el ministro ha dicho lo que se espera hacer. Bueno, eso es lo que nosotros esperamos también. Y es lo que nosotros esperamos ver ahora en la práctica. La descentralización es clave. También las políticas que se han tomado para acercar a la familia a la escuela, integrarla. Eso es vital. Porque aquí creen que el aprendizaje se inyecta a los estudiantes o que el aprendizaje se transmite, cuando la ciencia lo que te dice es que el aprendizaje se adquiere. La simultaneidad, la ejecución eficiente simultáneamente de los procesos pertinentes al docente, a la gestión ministerial, a la gestión escolar, a la familia, al estudiantado, ese constructo holístico, integral, ecosistémico, de forma simultánea, es el gran reto que nunca ha logrado aquí ninguna gestión del Ministerio de Educación. Y es lo que manda la ciencia y es lo que el mismo currículo aspira, aquello a lo que el currículo aspira. La calidad educativa es un constructo multifactorial, es un paradigma, te reitero, integral, que requiere que todos estos factores trabajen de la mano y coherentemente. No, la educación no se mejora, quiero decir esto, ni secuencialmente, lamentablemente, ni fragmentariamente. Porque el autor más grande de educación que me gusta citar siempre en los últimos años fue el doctor Ken Robinson. Y el doctor Robinson te decía que la educación escolar es como un ecosistema agrícola, donde el niño, el estudiante es la semilla. Pero esa semilla necesita agua. Supongamos que el agua es el profesor. Tú puedes tener una buena semilla y puedes echarle agua a esa semilla que es el profesor. Pero si no está sembrada en un buen terreno, nunca va a germinar. Y peor, si tienes un buen terreno, tienes agua y tienes una buena semilla, si no sale el sol, esa semilla tampoco produce. Entonces, eso es la educación, la conjunción de todos esos factores que todos deben funcionar eficientemente simultáneamente. Simultaneidad, eficiencia, son claves e integralidad. Sin embargo, a veces uno siente que la educación se ve instrumentalizada y no como lo que es una ciencia para lograr la realización humana. Nos mandan a la escuela a pasar examen y de hecho nuestras casas nos evalúan por la nota que sacamos o no por lo que logramos aprender. Y el otro componente es que nos educan para que a través de la educación podamos adquirir un buen trabajo, Giovanni, insertarnos en el mercado laboral. Ambas cosas son necesarias, pero ese es el fin de la educación. No, mira, hay que entender otra cosa, que es un tema de filosofía educativa. Los seres humanos no vinieron al mundo ni a estudiar ni a trabajar. El estudio y el trabajo son una parte de la vida. Lamentablemente, en las últimas décadas se ha distorsionado el sentido de la educación y han hecho, lamentablemente, del sistema educativo una fábrica de obreros. Llevan a los niños 4 o 5 años al nivel inicial, 12 años en la escuela son 16, 4 en la universidad son 20, y ponen a las personas 20 años a hacer un estudio con el único objetivo, supuestamente, de conseguir un trabajo. Bien y esa no es la vida y esa no es la educación. Entonces ahí se pierde lo más importante, la ética, el sentido a la vida, los valores humanos, porque eso se enmarca dentro de lo que es la competencia entre uno y otro. Y los seres humanos terminan queriendo devorar al otro para lograr un puesto, para lograr algo. Y eso es lo que se ha perdido en términos ya de filosofía educativa. La educación, decía John Dewey, es para la vida, no para la escuela. Y el fin de la educación es el aprendizaje. Y ese aprendizaje tiene factores emocionales, tiene factores cognitivos, tiene factores sociales, tecnológicos, conductuales. Y ese nivel de calidad de la educación
es aquel en el que aquí no se ha logrado avanzar mucho, esa integralidad. Y eso no se logra con medidas cortoplacistas, ni coyunturales, ni políticas. Como nos gusta invitar mucho, tenemos ejemplos de América Latina que han superado o que por lo menos la calidad educativa ha mejorado en los últimos 15, 18 años. Si comparas a Latinoamérica uno con otro, tú vas a encontrar países que sí superan a unos o a otros. Hablamos de Costa Rica, hablamos de Chile. Lo que pasa es que estos países, si lo comparas entre ellos, estás comparando un mismo hemisferio que tiene las mismas problemáticas: la corrupción, la inequidad, la pobreza. Uno puede ser mejor que otro en una que otra variable, pero América Latina lamentablemente está inmersa y es presa de mucha corrupción política y de mucha inequidad social que ha destruido la fe de la gente en la educación y el sentido de la educación. La juventud está bombardeada por medios de comunicación, lamentablemente, que desorientan. Fíjate que acá, por ejemplo, se habla de que tenemos el nivel más bajo de lengua española y comprensión lectora en América y en el mundo. Pero señores, una televisión dominicana llena de gente vociferando, una música que impera en la mayoría de las emisoras, que bombardean al niño de un lenguaje repetitivo, con un ritmo que no cambia, con una lírica pobre, no mejora el lenguaje. Entonces, el aprendizaje es contextual, el aprendizaje no es individual. Si queremos una mejor educación, necesitamos una mejor política socioeducativa que incluya los medios de comunicación, que incluya a la sociedad en general, porque es que los niños y los seres humanos no aprenden in vitro. La educación no se da in vitro, la educación no se da al vacío, no. La educación se da in vivo. Eso quiere decir que se da en un contexto. El niño puede estar rodeado del mejor lenguaje en la escuela, pero si se va a la calle a ser bombardeado por todo lo opuesto, eso va a tener un efecto en su nivel de comprensión del lenguaje, en su distracción. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. 100%. Entonces, nosotros estamos apostando a la calidad educativa que requiere de un compromiso, de un enfoque científico, crítico, serio, ético. Y no puede ser, aquí hay un problema en este país y yo lo digo claro, aquí son grupos empresariales los que se han apropiado del tema educativo. Y aquí lamentablemente, mientras sean los grupos empresariales, aquí hay de todo. Aquí tenemos organismos internacionales y grupos empresariales que tienen décadas asaltando la educación dominicana y lo que es la visión de la educación, y que al día de hoy no tenemos una mejor educación. Sin embargo, aquí los grupos que todo el mundo consulta y busca son empresarios, son instituciones internacionales que no tienen ninguna evidencia de haber logrado ninguna mejora en ningún país de Latinoamérica. Aquí hay que empezar a apostar también en el talento local, en el compromiso de los actores locales, que estamos comprometidos y que lo hemos demostrado por décadas con la mejora de la educación dominicana, porque no se logran resultados diferentes haciendo lo mismo. Y más allá de lo que se diga en el discurso y de lo que se planifique estratégicamente, al final en los hechos no vemos los resultados que esperamos. Profesor Valdés, gracias por haber estado con nosotros. La verdad que esperamos que todavía haya tiempo y que pueda rectificar el sistema educativo. Digo el sistema educativo, claro, porque no quiero hablar de forma particular de nadie. Pueda rectificar y que la oferta que usted le ha propuesto al Estado Dominicano, que con esa investigación por más de 15 años logre materializarse. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Señores, conversamos con el profesor Juan Valdés, presidente de la Asociación de Profesores de Inglés de la República Dominicana y además coordinador general del Observatorio Educativo. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y será hasta el lunes.